Empezando a enumerar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, vamos a empezar con lo más evidente, las pérdidas demográficas. La Primera Guerra Mundial dejó más de 8 millones de muertos y otros 9 millones de heridos entre ambos bandos, una cifra verdaderamente escandalosa, siendo Alemania con mayor cantidad de muertos. Si pasamos a hablar de pérdidas materiales, podemos decir que la Primera Guerra Mundial supuso una ruptura total a todos los niveles de la economía y de las infraestructuras de toda Europa, ya que tuvo lugar a una destrucción material muy importante. Se destruyeron carreteras, industrias, fábricas, puertos, puentes, todo tipo de vías de comunicación. Podemos decir que fueron más las pérdidas materiales que las pérdidas humanas, demográficas, y que los principales campos de batalla se concentraron en Francia y Bélgica. Es por eso que estos dos países presentan una mayor destrucción. Una de las últimas consecuencias que podemos extraer de la Primera Guerra Mundial es la Paz de París. Se trata de un conjunto de tratados firmados entre los países vencedores y los países vencidos, donde se establecen las condiciones de rendición de la guerra. Pasamos a hablar un poco más a detalle. Llama nuestra atención que la conferencia donde se decide redactar estos tratados en 1919 únicamente asisten los países vencedores de la guerra. Ninguno de los países vencidos o considerados vencidos pueden ser Alemania, Austria-Hungría. Son invitados a la reunión, es decir, se trata de unos tratos firmados unilateralmente por los países vencedores de la guerra. Esta paz de París tiene tres objetivos básicos. El primer objetivo, evitar el resurgimiento de Alemania de nuevo como potencia. Se le considera la única culpable del conflicto. El segundo objetivo, se pretende conseguir un equilibrio entre las fuerzas, los países europeos y establecer una garantía de paz que evite nuevos conflictos a nivel mundial. Con este objetivo, se decide crear la Sociedad de las Relaciones bajo la protección de Estados Unidos y los 14 puntos de Wilson. No obstante, se trata de una organización que pretende mantener la paz, pero que desde un primer momento nace con diferencias, ya que lanzar la propuesta de creación decide no incluirse a la sociedad. Lo mismo va a suceder con Rusia y Alemania, las cuales no se les deja participar tampoco. Es decir, nos encontramos en una sociedad que pretende mantener un equilibrio en Europa, pero en la cual han dejado fuera a tres grandes países como Estados Unidos, Rusia y Alemania. Las diferencias van a ser más evidentes y se van a materializar posteriormente en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El tercer objetivo de esta paz de París es aislar a Rusia. Entre este país ha tenido lugar una revolución comunista y los países capitalistas dominantes en Europa tienen miedo que lo que sucedió en Europa, en este país, pueda extender hasta sus países. Dentro de la Paz de París nos encontramos una serie de tratados, una por cada de los países vencidos, que todos ellos, el más importante, es el que se firma con Alemania. Este es el Tratado de Versalles. Declara a Alemania como la única culpable del conflicto y por ello se imponen unas duras condiciones de rendición. Alemania en todo momento se va a mostrar contraria y bastante reticente a estas condiciones que se le van a imponer, defendiéndose en todo momento su posición de que no fueron derrotados en conflictos, sino que se rindieron de manera voluntaria. En este Tratado de Versalles, con el objetivo de culpabilizar a Alemania y hacer pagar por ello, establece una serie de ideas como, por ejemplo, el pago de elevadísimas reparaciones de guerra e indemnización que Alemania estuvo pagando hasta entrados del siglo XXI. Por otro lado, se establece una serie de pérdidas territoriales. Alemania debe entregar a Alsacia y Lorena a Francia. Trata de dos territorios fronterizos muy riquísimos.
Alemania debe deshacerse de todas sus colonias. El pequeño imperio colonial alemán debe desaparecer, ya que lo obliga a entregar toda y cada una de sus colonias. Además, se produce la desmovilización de todo territorio con el objetivo de mantener la paz y el cumplimiento del tratado. Alemania mostró la contraria a la firma de este tratado, ya que lo consideraba un abuso y una humillación. Finalmente firma este contrato, sin embargo el sentimiento de humillación no desaparece, al contrario, aumenta. Las condiciones son tan duras que muchos lo consideran una causa directa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, puesto que Alemania despierta un sentimiento de revancha y desapego hacia Europa, a quienes la van a considerar culpable. Bueno, y el turno ahora es para hablar sobre las consecuencias que trajo para la economía global la Primera Guerra Mundial, la cual interrumpió un proceso de globalización y crecimiento iniciado en Occidente después del fin de las guerras napoleónicas. Durante el largo siglo XIX, la intensidad del comercio había crecido y también los intercambios de factores productivos, de capital y trabajo entre continentes. Crecimiento vigoroso que arrastraba la economía mundial, apoyado en buena medida en el comercio internacional. Se dio de bruces contra el estallido de la Gran Guerra. Se la llamó así por lo devastadora que resultó en términos de víctimas personales y pérdidas económicas. Ninguna destrucción similar era conocida hasta el momento, por lo que el término gran reflejaba la intensidad de la destrucción. La Primera Guerra Mundial provocó importantes transformaciones en la economía y en el mundo laboral europeos, y la magnitud de lo que fue esta gran guerra es en todos los aspectos, especialmente en la economía mundial. Se trastocaron la constatación de que la contienda iba a ser muy larga. Al fracasar los planes iniciales de la guerra de movimientos, hizo que los gobiernos europeos fueran conscientes de que la economía debía ponerse al servicio de la causa militar y que por lo tanto se hacía necesario introducir profundos cambios en las relaciones de producción. La guerra impuso que el Estado interviniese en la economía. Sin lugar a dudas, esta guerra fue un factor decisivo para que surgiera en la historia la economía planificada, aunque hay otros fenómenos que explican también esta intervención en el siglo XX. Y para entrar más en materia, recordemos que la economía planificada no es otra más allá que un sistema económico en el que el gobierno o una autoridad central planea y controla la producción, el consumo y el comercio de bienes y servicios. En una economía planificada, el gobierno es quien determina qué bienes y servicios se producirán y en qué cantidades y para quiénes se van a producir. El capitalismo también había cambiado en la Segunda Revolución Industrial, abandonando el liberalismo económico radical a favor de los monopolios y con claras tendencias proteccionistas, especialmente tras la crisis de 1873. Pero la Gran Guerra introdujo en la economía dos principios nuevos: racionalización y coordinación, porque se supeditaba a un objetivo que no era otro que vencer, aunque se respetase la propiedad privada de los medios de producción, con alguna excepción. El plan Rathenau alemán es el ejemplo más evidente de planificación económica en este momento, pero todos los gobiernos hicieron algo parecido, creando ministerios y oficinas para coordinar la tarea económica. La cuestión de los abastecimientos fue un grave problema para todos los contendientes. La producción agrícola descendió por la falta de mano de obra, de animales y de abonos. Además, la guerra dificultaba de forma evidente la importación de alimentos. Las carencias de comida, vestido y combustible se hicieron patentes muy pronto. Afectaban al frente, pero sobre todo a la retaguardia. Se impuso el racionamiento, que se fue extendiendo a más y más productos a medida que la guerra se alargaba. Alemania fue la primera que lo impuso, ya que por su situación geográfica entre dos frentes, le era muy difícil compensar sus carencias con importaciones. Los aliados tenían la ventaja de contar con imperios coloniales inmensos y podían importar más fácilmente alimentos. Los franceses y británicos pasaron menos hambre que los alemanes. Aún así, tuvieron que implantar también medidas de racionamiento. La guerra trajo otras consecuencias económicas. Los precios aumentaron y, a pesar de que también lo hicieron los salarios, el poder adquisitivo en los países contendientes disminuyó considerablemente, mientras el mercado negro se extendía. La destrucción de muchas infraestructuras productivas y la necesidad de más productos y materias primas hicieron que las compras al extranjero se dispararan de tal forma que superaron, en muchos casos, las posibilidades de pago. Eso provocó que se multiplicasen los empréstitos y se disparase la deuda pública. El fantasma de la bancarrota sobrevoló por encima de Europa.
Y la Gran Guerra también transformó el ámbito laboral. La necesidad de aumentar la producción de la industria bélica y de atender a los servicios hizo que se tuviera que buscar trabajadores que reemplazaran a los que se había tenido que marchar al frente. Alemania impuso el trabajo obligatorio. Los aliados recurrieron a trabajadores procedentes de sus colonias. Cuando se hacían muy necesarios, se reclamaban del frente a los obreros más especializados y cualificados, con la advertencia de que si protestaban en el trabajo, regresarían a la guerra. También se recurrió a los adolescentes, pero sobre todo la gran protagonista del mundo del trabajo en esta época fue la mujer. En Francia, el aumento del empleo femenino fue evidente. Si en las fábricas metalúrgicas no llegaban a las 18.000 mujeres empleadas antes de la guerra, en 1917 eran unas 300.000, para pasar a ser unas 428.000 al año siguiente. Alemania casi duplicó el número de trabajadoras en la guerra. Las trabajadoras se hicieron cargo del transporte público, de los tranvías, del servicio postal, la atención de heridos y mutilados, y entraron masivamente en las fábricas de armamento. Este protagonismo femenino fue un factor importante a favor de la lucha de las emancipaciones de la mujer en Europa. Las sociedades empezaron a comprender la importancia del trabajo femenino fuera de lugar y constataron que el esfuerzo de las mujeres había sido fundamental para la guerra y, en el caso aliado, para el triunfo. Desaparición de imperios y nuevo orden territorial. La desintegración del Imperio Austrohúngaro trajo consigo el establecimiento de estados como Austria y Checoslovaquia. Hungría se independizó, mientras que el Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. A Serbia le fueron anexados algunos territorios de los pueblos eslavos. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena. Asimismo, las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. Al final, fueron 4 los imperios que terminaron por desintegrarse después de la Gran Guerra: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. Europa iniciaba el siglo XX e intentaba mantener las fronteras que se habían configurado en el Tratado de París de 1814. En el Congreso de Viena de ese mismo año pretendían mantener el equilibrio del poder en el viejo continente. Pues no obstante, este equilibrio ya se había derrumbado, pues las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 ya habían eliminado a los nacionalismos y habían debilitado al Imperio Otomano y Austrohúngaro, y esto dio lugar a las unificaciones de Alemania e Italia. Pues los primeros cambios fronterizos en Europa tras esta guerra mundial parecían inevitables y el mapa político de 1914 estaba destinado a cambiar. Por una parte, estaban las grandes potencias tradicionales como Francia, Reino Unido y Rusia, que querían mantener el orden establecido un siglo antes en Viena, y por otra parte, se encontraban las antiguas potencias plurinacionales, ahora debilitadas por las pérdidas territoriales y sobre todo por los nacionalismos, compuestas por Austro-Hungría y los otomanos. A esto había que sumar un tercer bloque que aspiraba a que se reconociese su posición como nuevas potencias, compuesto por las recién unificadas de Italia y Alemania. Pues este juego de alianzas de la Primera Guerra Mundial llevó a enfrentar a las grandes potencias tradicionales, o contra esto las potencias del declive y las nuevas potencias agrupadas en la Triple Alianza. Sin embargo, Italia, al ver reconocidas sus pretensiones como nueva potencia por el Entente, cambió de bando, posicionándose finalmente al lado vencedor. Para los derrotados era una paz humillante y para los ganadores una paz incompleta. Las bases para la otra guerra mundial estaban establecidas. El Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro fueron finalmente desmantelados y el ruso entró en guerra civil. Nacieron muchos estados jóvenes y con importantes minorías turcas, rusas y alemanas. Los cambios fronterizos respecto a Europa de 1914 fueron importantes, pues Francia recuperó Alsacia y Lorena. Italia se hizo el Tirol meridional,
Polonia renació a costa del territorio austríaco, ruso y alemán. Rumania se anexió buena parte del territorio húngaro. Serbia se hizo parte del importante territorio austrohúngaro, además de Montenegro, lo que daría lugar a Yugoslavia. Grecia tomó el sur de Bulgaria y parte de Turquía, aunque después perdió estas últimas, pues Austria y Hungría se separaron y así nació Checoslovaquia.